Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Porque ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca estos adoradores. Y así venimos en sinceridad, descubriendo nuestros corazones ante Él. Espero que tengas el Salmo 51 ahí en tu Biblia. Quien no tenga Biblia, por favor, levante su mano y le pasamos a dejar una Biblia. A ver, acá hay varios que no tienen Biblia. Si nos ayudan, por favor, vamos a pasar a los que no tengan, cuando menos dos, una Biblia por pareja, porque quiero que estés atento al Salmo 51. Vamos a tomar algunos pasajes. El tema que hoy trataremos es: en Cristo soy libre ante mi culpa. La serie de predicaciones que estaremos predicando todo este mes antes de la Semana Santa: emociones sanas, vida plena. Y en este caso vamos a tratar sobre la culpa. La culpa, ¿ya tenemos todos Biblia? ¿Sí? Muy bien. El versículo 12 del Salmo 51, versículo 12, ¿qué dice? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este salmo es un salmo central respecto al pecado y la culpa. Y contiene una confesión. Todo este salmo es una confesión. Y a través de esto, el Señor nos enseña que es posible superar la culpa del pecado. Y vamos a estar precisamente predicando sobre lo que es la vida plena. La vida plena no puede ser con emociones fragmentadas, con emociones de tristeza aguda, emociones de enojo y en este caso la emoción de la culpa. La culpa es un sentimiento muy humano. Si la culpa fuera una maleta, ¿qué veríamos aquí? Seguramente lleno de maletas. Mucha gente sintiéndose culpable. Maletas llenas de culpa. En las espaldas, algunos la traerían cargando por años, las viejas aún con telarañas, quizás culpas de situaciones que aún desde la infancia están ahí introducidas en la vida. Y pues tendríamos entonces que hacer algo con las culpas, pero normalmente no las trabajamos, las dejamos ahí escondidas, aunque las llevamos cargando. Sería interminable si abriéramos esa maleta de culpas, la cantidad de cosas que habría. Culpas en la infancia, en esa competencia entre hermanos, en la cual yo herí voluntariamente tratando de desquitarme, o en esa situación en la cual caí en pecado, en un pecado que todavía me tiene ahí lacerando, olvidado hasta que de repente sale recordándonos ese pecado y esa culpa. La culpa es una sensación de algo que hicimos mal, un fracaso, o bien hacia nosotros o hacia los demás. Pero más contundentemente la culpa está ahí porque en el fondo le fracasamos a Dios. Vamos a orar, ¿te parece bien? Amado Dios, Señor nuestro, tú conoces muy bien la necesidad de tu presencia. Queremos que nos ayudes, Señor, porque habemos muchos todavía con maletas de culpa y queremos que tú trates con este tema en nuestras vidas. Queremos llegar a la plenitud que tú ofreciste, porque tú viniste a ofrecer una vida y vida en abundancia. Y esto no es posible, Señor, si traemos culpas que venimos arrastrando. Ayúdanos y te agradecemos porque tú, Señor, lo quieres hacer. Nos amas con amor eterno. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el origen de la culpa? El origen de la culpa
el ser justo de Dios. Dios es un ser justo y nuestro pecado. Dice San Pablo, no hay justo ni aún uno. Y tú tienes que anotar ahí nuestro pecado. Ahí tienes en el boletín algo que anotar. Y aquí la Biblia es inflexible. Dios es justo y nosotros fallamos. Dice Pablo en Romanos 3:12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ninguno hace lo bueno. Quizás algunos dirían, bueno, no soy perfecto, pero soy mejor que fulano o perengano. No quebranto las leyes, evito problemas con los demás, cuando puedo ayudo a la gente, voy a la iglesia y comparado con otras personas, yo diría que soy justo. Lo suficiente, diríamos. De niño probé eso preguntándole a mi mamá o probando a mi mamá cuando llegaba a ver mi cuarto y veía desordenado. Y me decía, no lo tienes nada bien ordenado. Oye, pero vamos al cuarto de mi hermano, míralo. Y le abría la puerta a mi hermano, que mira todo lo que tiene. Entonces mi mamá me llevaba a su cuarto, me abría la puerta y decía, así lo quiero, vete a hacer tu cuarto. Sí, la comparación no es con los demás, la comparación es con Dios. Dios es justo y Él nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó con sus propósitos y con la capacidad de responder a su manera de ser. Por eso sopló en nosotros, dice, el aliento de vida. Mire, si esto no fuera cierto, nosotros no tendríamos problema con la culpa. Cada quien haría lo que quisiera, al fin en su interior no hay nada que le lleve a sentirse culpable. Pero no es así, ¿verdad? No es así, interiormente hay algo que nos dice, esto no debe ser, hay algo que nos llama a la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dice 2 de Pedro 1:1, por la justicia de nuestro Dios. También el Salmo 71:11 dice, Dios es juez justo. Salmo 11:7, Jehová es justo, llama la justicia. Y el Salmo 102:3 dice, su justicia permanece para siempre. ¿Entiendes el argumento? Dios es justo. Y nuestro problema es que nosotros no lo somos. Debiéramos serlo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, que Él es la manera en que nos evalúa y esto interiormente también lo traemos. Hay una regla interior en nuestras vidas que nos dice que nosotros debemos actuar justamente, en justicia, bien a los ojos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los caminos de la culpa? Fíjate que la culpa la tiene todo ser humano, pero hay dos caminos. Uno es el camino de la negación, y esto creo que la mayoría lo tiene, y tú y yo, antes de llegar a los pies del Señor, de una forma u otra, lo teníamos. En Génesis capítulo 3, cuando inicia el pecado, ¿te acuerdas por qué pecó a Adán y Eva? Porque comieron un fruto. Algunos dicen la manzana, no, yo creo que era un mango. A mí me gusta mucho el mango, yo creo que es la fruta más deliciosa que hay. Para mí que era un mango. Pero no dice la Biblia qué fruto era. Lo que sí dice es que era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Yo pongo mis valores. Jesús le dice, Dios le dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo le dice a Adán y Eva, no coman de ese fruto
de los valores del bien y el mal. Mi escala de valores es Dios, la escala de valores es Dios, no la pongas tú. Al comer de ese fruto, ¿qué hizo? No, yo determino lo que es bueno y lo que es malo a mi punto de vista. Vemos que a raíz de ahí empieza la historia humana de pecado. Y a partir de ahí empezó el pecado. Génesis capítulo 4 nos habla de un gran pecado. Dos sujetos ahí, Abel y Caín. ¿Dónde pondrías a Abel? ¿Acá o acá? ¿Dónde pondríamos a Abel? Abel por acá, ¿verdad? Porque hizo la ofrenda correcta. Abel. Y Caín hizo la ofrenda incorrecta. ¿Sí? ¿Debió de haber habido culpa? Sí, había culpa, pero esa culpa ¿en qué se convirtió? En enojo, en contienda, en odio contra Abel. ¿Y en qué terminó? Caín mató a Abel. Es un cóctel explosivo el negar la culpa, el negar nuestras fallas. Hay gente que vive negando su responsabilidad ante Dios y ante la vida. Y de ahí vienen los miedos, las ansiedades y los enojos, como vemos. Tú ves una persona enojada, es una persona con culpa. A ver, repite conmigo. Veo una persona enojada, es una persona que se siente culpable. No necesitas tú decirle nada. Y su enojo, detrás hay muy probablemente un asunto de culpa. Mira, es importante que nosotros sepamos que a la culpa no se le debe de atender así. No debemos de negarla, sino debemos de afrontar nuestra responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de las personas deciden seguir con su culpa. Otra característica es que se le echa la culpa a los demás. Sí, yo soy culpable, pero si usted supiera a mis papás cómo me trataban, sí, soy culpable, pero no tanto como ellos. O si usted supiera a la esposa que me tocó, echándole la culpa a los demás. Y eso es un cóctel explosivo para la persona y para las personas que están a su alrededor. Pero resulta que eso es lo que normalmente se maneja. Hay una canción, a lo mejor los que están de mi edad la conocen, A mi manera. ¿Los que están de menor edad también lo conocen? El final se acerca ya. ¿Qué? Eso, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Esa la cantaba Frank Sinatra. No, era más viejito que yo, no era de mi edad. Ya estaba ya más grande. Pero esa canción cómo pegó, y fíjate lo que está diciendo. Sí la habías escuchado, ¿verdad? Sí, porque hasta en los velorios, yo la escucho en los velorios, ahí, ay, pastor, venga, híjole, esa persona no sé si era o no cristiana, pero voy, déjeme tocarle la que les duele, la que le duele, la que le dolía, a mi manera. Fíjate, el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Yo he sido así, te lo digo sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. ¿Qué significa eso? Que me dijeron, no fumes, fumo. No te vayas a emborrachar, me emborracho. No andes de adúltero, ¿cómo que no? No andes, pues sí. Viví, es lo que dice, viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar. ¿Para qué lo recuerdo? Ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Verásle así, a mi manera. ¿Ah? Y hay gente que se pone así, a mi manera lo voy a hacer. Pues sí, bueno, a tu manera. Y a tu manera te mueres. Y a tu manera vas a ir al infierno. Porque el Señor tiene una manera en la cual ha puesto aquí las cosas. Y si esa ha sido a tu manera, híjole, qué
líos has dejado y qué legado has dejado hacia los tuyos. Ese es un camino muy común, el camino de la negación o el camino, también llaméndolo, a mi manera. A ver, repite conmigo, a mi manera. Yo creo que ese es un mal camino. Ese es el camino de los antihéroes de la fe. ¿Qué decía Caín? Cuando después vemos su recorrido de vida, yo hago a mi manera, porque ahí va diciendo, y si alguien me da un golpe, yo 7 veces se lo regreso. Y si alguien hace algo conmigo, yo 7 veces lo mato. A su manera, su manera. Y es lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no lo vemos así? En las guerras, Ucrania, Rusia, cada uno a su manera. Israel con los árabes, cada uno a su manera. Me la hizo, me la paga. Y vemos matrimonios que así es, ¿verdad? A mi manera. Oye, pero ¿podrías evaluar si tú participaste en ese enojo? No, es a mi manera. ¿No es así? Cuando hay enojos matrimoniales, híjole, que la persona enojada vea su participación. No, es a mi manera. Ese es un mal camino. Y es un camino, la Biblia le llama del impío. El impío no le interesa más que a su manera. Yo espero que aquí haya gente que diga, no, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. ¿Cuál es el otro camino? El camino del arrepentimiento. Subraya esa sentencia. El camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento tiene la culpa, pero bajo la convicción del Espíritu de Dios. Y ese es el medio del arrepentimiento y la corrección. El camino sano de la culpa es el arrepentimiento. Mire, este Salmo 51, cuando lo escribe David, había hecho gran daño. No cualquier daño, había hecho un gran daño. Como rey se había apoderado de la mujer de uno de sus capitanes mientras estaba en batalla, la hizo su amante y para ocultar su adulterio mandó matar a este capitán de su guardia, este amigo, este hombre fiel. Se llamaba Urías. Él estaba como si nada, hasta que llega el profeta Natán. Y a través de una ilustración de alguien injusto que se lleva una ovejita de un pobre hombre y se la llevó para hacer festejos acá, el hombre rico se la llevó del hombre pobre, hizo un festejo y mató a la ovejita y preparó todo. Entonces David se enoja y dice, no, ese es un malagradecido, un injusto, hay que matarlo. Y Natán le dice, ese eres tú. Tú hiciste eso. Mandaste matar a Urías y te quedaste con su esposa cuando tú tenías muchas esposas. ¿Sabes qué hizo David? Lo aceptó. Se le abrieron los ojos, entró la culpa y aceptó que había pecado. Dice aquí esta parte, no lo busques, te lo voy a decir, dice 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová te perdona. ¿Cuándo lo perdonó Dios? Cuando él aceptó su pecado. Pero fíjate, no fue una aceptación, o sea, este perdón fue un proceso. Quiero que te quede claro, porque el Salmo 51 nos habla de lo que hizo David. Cuando ya estuvo así, en esa claridad de que había pecado, dice la Escritura que Natán se fue y David estuvo rogando por el niño que venía de esa relación adúltera, por su perdón y en ayuno. Dice, y entró y se puso en tierra. Tan culpable que se sentía que
sabía que había pecado, que se puso en tierra y él no quiso saber más. Es más, no comió pan. Y este salmo nos identifica, el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Fíjese, ahí reconoce él que esto había sido producto de su maldad. Si quieres llamarle maldad, egoísmo. Si quieres llamarle maldad, lujuria. Si quieres llamarle maldad, inconsciencia. Pero fue maldad y fue mi maldad. ¿Sí? No le echó la culpa a Betsabé, a la mujer, que de hecho la vio desnuda desde la azotea de su casa y vio que se estaba bañando. Y podría haber dicho, pero Betsabé no se hubiera desnudado. No, ella dijo, mi maldad, mi maldad, y límpiame de mi pecado. La culpa nos hace sentirnos sucios, y lo que pide David es, límpiame, no quiero sentirme sucio, solo tú me puedes limpiar. Y vuelve a repetir, porque yo reconozco cuán rebelde he sido, y este pecado tú lo conoces, está siempre delante de ti y de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo pequé. Los cristianos, la gente de la fe en Jesucristo reconoce que es pecadora. Jesucristo no vino por los justos, no vino por los perfectos, no vino por los que se justifican, vino por los que se reconocen pecadores. Y así iniciamos la vida cristiana. Señor, yo soy pecador, yo reconozco. Y la vida cristiana inicia cuando aceptamos que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Y es un perdón maravilloso, porque es un perdón producto de su muerte. ¿En dónde? En la cruz. Y al derramar su sangre, Él está diciendo, consumado es, todo está pagado. Yo pago tu pecado. El cristiano se duele de su pecado y por otro lado se refugia en Jesucristo. Y le dice, Señor, yo he pecado, reconozco mis errores, reconozco mi injusticia, reconozco el daño que he hecho al otro, que me he hecho a mí y que te he hecho a ti. Yo soy culpable, pero Señor, en tu misericordia confío y creo en tu Hijo Jesucristo. El Señor lo dice, el que cree en mí será salvo, encontrará la paz de Dios y encontrará la amistad con el Señor. Y ese perdón es limpieza, es libertad de culpa. Y aquellos que ya lo han experimentado, no oigo amén. Aquellos que ya han experimentado ese perdón, es grandioso, porque nos sentimos descargados. Dios me perdona. Y en mi caso, bueno, lloraba por mi pecado, pero lloraba también de alegría pensando, Señor, ¿cómo pudiste tú pagar? Pero lo hiciste. Y ese dolor en el que tú fuiste colgado en la cruz, ese dolor lo debí de haber llevado yo. Pero ahora me dices que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y con esto quitas mi culpa. Soy libre de condenación, soy libre de culpa. Y esto se siente, se experimenta como la maleta, ¿verdad? Se cae. ¿Dónde quedó? Ya ni me acordaba que yo traía todo eso que tanto llevé tanto tiempo.
porque en Cristo he encontrado salvación de mis pecados. Gloria a Dios. Y yo te pido, si tú todavía no reconoces que en Cristo Jesús está el perdón, que hagas esta oración, inclina tu rostro, piensa lo que yo voy a decir. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que yo soy responsable de la manera en que he respondido ante la vida. Y no he respondido de acuerdo a tu propio corazón. No he amado, no he perdonado y me he llenado de rencor y amargura. Y aquí está mi culpa. Y Señor, acepto que tú viniste a dar tu vida para pagar mi culpa. Reconozco que es en esa cruz, la sangre bañó tu cuerpo. La sangre se derramó toda para pagar mi pecado. Gracias, Señor. Y hoy quiero decirte que reconozco mi culpa. Señor, ¿me perdonas? ¿Podrías perdonarme? Te lo suplico y te lo quiero agradecer, que tú me dices, consumado es, terminado es, puedes estar en paz. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero tratar este tema también. ¿Por qué persiste la culpa en los hijos de Dios? ¿Por qué persiste la culpa en los hijos de Dios? Cuidado con la culpa falsa, escríbele ahí, cuidado con la culpa falsa. Mire, hay un pasaje en el Antiguo Testamento de David. David se levanta. Está avergonzado frente a todo su pueblo. Él falló a Dios, falló a la amistad con Urías, falló a la familia de Urías, falló. Pero Dios lo perdonó. Y él se levantó y siguió como rey. Su hijo Absalón, más adelante leemos en las Escrituras, fue un hijo que en su historia estaba enojado con su papá, porque no atendía a la familia. Y en una de esas situaciones familiares, un hermanastro de Absalón, Amón, viola a otra hermanastra. Y Absalón toma la venganza en sus propias manos y mata a su hermanastro Amón, lo mató. Tuvo que huir desterrado. David se dolió. Al rato le aconsejan que regrese, ya pagó varios años allá afuera, ¿por qué no regresa? Absalón es querido por el pueblo, era guapo, era bueno de labia, que venga. Y entonces él lo convencen y regresa. Y empieza a confabularse contra su papá, al grado que se rebela contra su papá y mueve a generales para que lo apoyen. David tiene que salir huyendo. Y Absalón va atrás de él y hay una guerra ahí. Gana el ejército de David. Absalón es derrotado y es muerto. ¿Sí? David estaba dolido por la muerte de su hijo. ¿Cómo se llamaba? Absalón. Pero se ve que más allá de la muerte de su hijo, había un terrible peso de culpa. Culpa. Se sentía culpable. De tal forma que se puso a llorar. Llegó al palacio, le dijeron, ya está liquidado ese asunto, ya no hay rebeldía en tu reino, todos están de acuerdo que tú sigas rey. Así es que es tiempo de alegrarnos, hay paz al reino, pero David estaba enlutado. Estaba triste. Y entonces el general le dice, oye, ¿qué te pasa? Está bien, es tu hijo, pero todos los que pelearon por ti se sienten mal porque resulta que tú estás, pero sí, en la calle de la amargura. ¿Por qué estaba en la calle de la amargura? Por la culpa, porque se sentía culpable.
Pero pregunta, ¿Dios ya no lo había perdonado? Ya lo había perdonado. ¿Sabes quién instiga esa culpa? Es una culpa satánica. Satanás es gustoso en echar culpas falsas. Quiero que imagines, vámonos al Nuevo Testamento, a Pedro. Pedro, ¿quién fue Pedro? Un discípulo. ¿Qué hizo casi al final de que van a colgar al Calvario al Señor? Le falló. Lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Ah? Pero se reconcilia con su Señor, ¿estás de acuerdo? Hubo una reconciliación de tal forma que el Señor lo llama, lo jala, lo pone al trabajo de la obra, lo pone como líder de la obra. Más adelante Pedro también vuelve a fallar con una iglesia en Antioquía, porque va y empieza a comer con los judíos y los gentiles los hace a un lado. Y Pablo le dice, eres un hipócrita. Falló otra vez. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué crees que hizo Pedro? Este cristiano, este buen cristiano. Pidió perdón a Dios. Señor, perdóname, reconozco que fallé. ¿Y qué hizo después? Siguió adelante, se levantó. ¿Tú crees que no habría gente malosa? Oye, pero tú fuiste quien negaste al Señor. Oye, pero tú fuiste el hipócrita. Sí, así es. Y Dios me ha perdonado, porque fue un arrepentimiento real y profundo. Dios me perdonó. Imagínate a Pablo. Pablo el apóstol, el que escribe varias cartas del Nuevo Testamento. Él aprendió a varios cristianos y les quitó sus propiedades y algunos hasta los mandó matar. Cuando menos los golpeó y los encarceló. E imagínate estos cristianos que salieron huyendo por causa de la persecución de Pablo, se encontraban con Pablo en las iglesias a donde iba, en Corinto, en Asia, en Galacia, por allá. Imagínate, por allí él predicaba acerca del amor de Dios, saliendo, saludando a todos, uno con cara así enojada. Pero usted fue el que mandó a mi tío a golpear y se quedó inválido por su causa. ¿Qué diría Pablo? Sí, y lo sentí mucho. Pero, ¿qué? Cristo me ha perdonado. Pero yo no lo perdono, que le perdone Dios, pero yo no. ¿Ha visto esa expresión? Que lo perdone Dios, yo no lo perdono. Ay, me acuerdo, bueno, algunas 2, 3 veces lo he escuchado así, oh, que lo perdone Dios, pero yo no, que quién sabe qué. Ay, qué feo, ¿verdad? Sí, ¿ha escuchado eso? Usted no lo ha dicho, ¿verdad? Ah, sí. Ay, bueno. Bueno, se ve re feo, ¿eh? No lo diga frente a mí, por favor. ¿Y qué diría Pablo? Lo siento, pero Dios ya me perdonó, me lavó, me limpió, pagó con su sangre mi fracaso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y me refugio en lo que Cristo ha hecho por mí. Pero es que tú, ¿qué quieres? Luego hay esposos y esposas que se tiran hasta la cubeta y se recuerdan de todo lo que traían. Y es que tú, fíjate cómo eras, y ahora vas al templo y haces y qué es. Ajá, sí, pero Cristo me hizo una nueva criatura y soy salvo en Cristo Jesús. Pero es que tú me engañaste con fulana y perengana y ve lo que hiciste, que te perdone Dios y yo nunca, a ver cuándo. Está bien, Dios, ¿sabes qué? Ya me perdonó. Y sé que te dolió, ya te pido perdón. No, yo no te perdono, pero Dios ya me perdonó y Dios está obrando en mi vida. La culpa falsa, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Cargarte. ¿Los papás no pasan eso con sus hijos? Que traen la carga de la culpa. Algunos hijos son muy considerados y no te dicen nada. Pero pues a veces te equivocaste con ellos, ¿no? Pero hay algunos hijos que sí te lo remarcan.
una y otra vez que tú cuando eras chico, fíjate cómo me dijiste y me volviste a decir y me volviste a decir y dijiste esto. ¿Qué debemos de hacer como papás? Ya te pedí perdón, pero más importante, ya le pedí perdón a Dios y la sangre de su Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado. Y ahora vivo en la libertad de Cristo. Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Es que usted me hizo... Sí, ok. Voy al Calvario, a la muerte con Cristo. A lo mejor no me había dado cuenta de un problema que yo cometí. Ok, pido perdón y voy al Calvario. Somos muertos como ovejas al matadero y me presento del altar de Dios y Señor, esto que me está cargando por esta culpa que reconozco yo hice, te la entrego. Pero no se vale que si ya le entregaste una carga, la estés dale y dale y dale. No se vale, porque entonces no crees ni confías en el perdón de Dios. Porque su perdón está ahí y su sangre se derramó por ti. Ante nuevos asuntos, adelante, vamos, en arrepentimiento, en ayuno. Y Señor, esto me equivoqué, fracasé en esto. Perdóname, Señor, ya no quiero ser igual. Pero te doy gracias porque sé que en Cristo está el perdón. Por eso ve el Salmo 51. Quiero que revisa cómo termina el Salmo 51. Fíjate, lo voy a leer desde el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Pablo traía el espíritu quebrantado, sabía de su pasado, sabía de su condición humana y él no le tenían que decir, es que usted es un egoísta. Pues lo sé, o sea, si no fuera por Cristo, no estaría aquí, pero por Cristo, pues tengo el espíritu quebrantado. Y dice, al corazón contrito. ¿Qué significa contrito? Entristecido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Fíjate lo que dice aquí. Haz bien con tu benevolencia a Sión. ¿Quién es Sión? ¿Quién es Sión en la Biblia? Su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Ya eres pueblo de Dios? Levante su mano. ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién ya aceptó a Cristo en su corazón y aceptó que en la cruz, la muerte de Cristo, está mi propia muerte? Aleluya, aquí estoy yo soy Sión. Dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, edifica mi vida, y tú la edificas, Señor, tú levantas de nueva cuenta toda una vida. Entonces te agradarán mis sacrificios de justicia, el holocausto, que dice Pablo, presenten ustedes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y quiero que veas el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca, ¿qué? Tu alabanza. Fíjate cómo empieza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La multitud de mis rebeliones, lava de mi maldad. ¿Y en qué está terminando el versículo 15? Señor, abre mis labios y purificará mi boca en tu alabanza. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Lo hace Dios? Lo hizo en David. Lo hizo en David, Lo hizo en Pedro. Lo hizo en Pablo. ¿No lo hará en ti? Sí.
pastor, usted tiene manchas. Pues yo les digo, pues como el tigre, ¿verdad? Otra mancha al tigre, pues sí. Pero Cristo me ha perdonado. Aleluya. Aleluya, no es ser cínico, no estoy hablando de ese cristiano cínico, estoy hablando de ese cristiano real que siente su pecado, que sabe que ha fallado, pero que va y se presenta ante el Señor y que sabe lo que es esa renovación de la vida y la plenitud del perdón de Dios. Así es que, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. ¿Lo hace el Señor? Lo hace. Deja tus culpas al Señor. Déjale tus culpas. Quiero que inclines tu rostro y quiero que en este momento pongas ante el Señor si hay una culpa allí que está lacerando, que llega y que te ataca. Escucha este canto. Y ahorita vamos a orar, pero piensa ante el Señor lo que hoy hablamos. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Si tú estás experimentando esa necesidad de perdón y quieres y puedes, ponte de rodillas ahí donde estás y clámale al Señor por ese perdón. Yo tengo sed solo de ti. Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Le vamos a pedir que se ponga de pie aquella persona que quiera, que crea que hoy esta palabra fue para usted, que esté experimentando esa sensación de perdón sobre alguna culpa que traía ahí, que no lo había dejado. Quiero orar con usted. Póngase de pie aquellas personas que sientan que hoy habló Dios a tu vida. Amado Señor, hoy te agradecemos porque tú has tocado corazones
Y tu sangre que se derramó en la cruz tiene este propósito del perdón. Señor, te suplicamos para que esta libertad que tú ofreces se manifieste en este tiempo, en aquellas personas que están con este aguijón de la culpa. Amado Dios, te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno y nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nos das la oportunidad de vivir en plenitud de vida, en la renovación del gozo de tu salvación. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres grande. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.